Bueno, compañeros, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por participar en cada iniciativa que tiene el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe en materia de capacitación. Siempre hemos tenido muy buena concurrencia y agradecemos por ello. Me presento, mi nombre es Juan Francisco Costeguía, soy el secretario de Finanzas del sindicato. Y bueno, vamos a dar inicio a las primeras jornadas sobre comunicación no verbal en la función judicial. El disertante que tenemos es el doctor Pablo Micheletti, compañero afiliado, que presta funciones en el Ministerio Público de la Acusación, en Rafaela, en la circunscripción número 5, que es abogado, recibido en la Universidad Católica de Santa Fe, especialista en docencia universitaria de la Universidad Católica de Santa Fe, de la Universidad Católica de Salta, especialista en Derecho Penal de la UNL, especialista en garantías constitucionales de la investigación y la prueba en el proceso penal de la Universidad de Castilla en La Mancha. Como un resumen, alguna de su experiencia es, como dijimos, es abogado en el MPA de la provincia de Santa Fe, es director de la Diplomatura Superior Internacional en Investigación Criminal, es consejero titular del Consejo Editor de Ediciones de la Universidad Católica de Santiago del Estero, es docente de la asignatura Taller 2 de la Universidad Católica de Santa Fe. Y también es de destacar que tiene 4 libros publicados, algunos de ellos son Litigación Oral desde el Lenguaje Corporal, otro es el Manual de Oratoria, de la Teoría de la Práctica, Manual de Investigación Policial, Litigación Oral desde el Lenguaje Corporal. O sea, es un compañero que tiene todos los pergaminos para hablar del tema que sabe, del cual es especialista. Y bueno, le agradecemos a Pablo la presentación y esperamos desde el sindicato que disfruten y que esta capacitación les sirva, que es el objetivo al cual apuntamos. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Pablo, por estar presentes, a todo el sindicato de trabajadores judiciales de la provincia de Santa Fe, provincia de Santa Fe, invitación, por la organización, por el espacio. No sé si hace eco, por las dudas. Chequemos ahí si hace eco. ¿Está bien? No hace eco. Yo escucho a cada uno. Gracias. Les agradezco por la oportunidad, por el espacio, pero sobre todo por la oportunidad de poder traer esta temática a la función judicial. Esta temática tan importante para nuestra praxis diaria, para nuestro trabajo en el Poder Judicial, pero tanto de forma interna, en el manejo nuestro dentro del Poder Judicial, como también de forma externa, para la atención, para una mejor atención al público y una mejor prestación de servicios de justicia, que es a lo que aspiramos. Hoy el tema que nos trata y que nos trae aquí es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, que es un tema que probablemente muchos hayan escuchado en distintos programas de televisión, en distintas películas, series y demás. Incluso también está muy en boga que salgan algunas personas simulando ser expertos en comunicación no verbal o autodenominándose especialistas en comunicación no verbal o en lenguaje corporal, como también se lo suele denominar en algunas cuestiones. Y es importante que podamos sentar para hablar este tema de las bases fundamentales, y ese es el objetivo principal que tengo con estas 2 charlas que vamos a estar aquí presentes. Por un lado, poder charlar, debatir de estas bases, de los principios que debemos considerar a la hora de interpretar la comunicación no verbal, con todo lo que ello implica, pero por otro lado también poder adquirir herramientas que sean útiles para la praxis diaria, herramientas que nos sirvan a cada uno de nosotros en nuestro trabajo en la función judicial. Lo importante de esto es que cada uno pueda empezar a ver, a la hora que vayamos avanzando en el transcurso del contenido,
qué herramientas les pueden ir sirviendo y cómo las pueden ir aplicando en su trabajo diario, en su trabajo cotidiano. Por supuesto, tengo acá justo la pantalla de Zoom, así que cualquier consulta, cualquier comentario que quieran realizar, cualquier pregunta, no hay ningún inconveniente, me interrumpen, está el chat o levantan la mano también y les damos participación. No es ningún inconveniente para mí ir haciéndolo a lo largo de la conversación. Y si no, sobre el final dejamos también unos minutitos abiertos por si tienen algunas preguntas y demás. Otra aclaración que voy a hacer por las dudas es, traje una presentación que vamos a exponer ahora también. Esa presentación ya la tienen en el sindicato, así que una vez que terminen las dos clases, están autorizados, por supuesto, a poder pasarla a quien la solicite, a quien la requiera, sobre todo para que no tengan que estar copiando quien quiera tomar notas de lo que está en pantalla. Lo que no esté en pantalla, todas las anotaciones que quieran realizar, por supuesto, bienvenido sea. Comparto entonces pantalla. Me dicen si se ve bien. Ahí está, bárbaro. Vamos a comenzar entonces. Me voy a abrir el chat por las dudas. Alguien haga algún comentario. O por acá. Y vamos. Cuando hablamos entonces de la comunicación, hablamos de tres grandes formas que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Por un lado, la comunicación verbal, lo que decimos con las palabras. Por otro lado, la comunicación escrita, con todo lo que conlleva, con todo el lenguaje escrito, características propias también de las lenguas, cada una de ellas, del español, el inglés, las formas de escribir, las reglas de ortografía y demás. Son sistemas, en estos casos estamos hablando de sistemas estructurados, organizados, que siguen determinadas reglas. Pero por otro lado tenemos una tercera forma de comunicarnos, que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene algunas características que las difieren de lo que sería la lengua escrita o la lengua, los idiomas. Y particularmente es esto, que no se encuentra estructurado con gestos particulares, con reglas determinantes que establezcan significados y demás, sino que la comunicación no verbal es bastante volátil, depende de un contexto, de un entorno determinado también para su interpretación, y también requiere de otros principios, que podríamos decir, que algunos también los consideran como unas especies de reglas para su interpretación, pero que en realidad vendrían a ser como principios o pilares de los cuales sostenemos esta interpretación de la comunicación no verbal. Y cuando hablamos de comunicación no verbal, sobre todo, estamos hablando de distintos aspectos. Poder conceptualizar la comunicación no verbal es muy complejo. Es muy complejo porque estaríamos siendo bastante reduccionistas si intentamos darle una definición concreta. Estaríamos siempre olvidándonos de algo, dejando de algo. Entonces, un poco la doctrina lo que suele hacer en estos casos es apelar a un concepto residual. Y decir, es comunicación no verbal todo aquello que no es verbal ni escrito. Todo lo que no es verbal ni escrito. Y acá entonces estamos incluyendo el famoso lenguaje corporal, que ya vamos a hablar también, todo lo que comunicamos con los gestos, con nuestro cuerpo, las posturas estáticas que tomamos, pero también estamos hablando de lo que comunicamos con los olores, con las distancias, es decir, existen muchos canales de comunicación no verbal. Los canales vendrían a ser estas fuentes de información. Y lo que tiene la comunicación no verbal en sí es que es la interpretación de los mensajes recíprocos que se van dando entre las personas. Ahora, cuando hablamos de las características de la comunicación no verbal, vamos a poder empezar a comprender un poco esto. Por un lado, la comunicación no verbal es omnipresente. Está en todos lados, están todos, están todas las personas, y eso es fundamental. No hay nada o no hay nadie de nosotros que no comunique. Incluso el silencio comunica, es parte de la comunicación no verbal. El estar quietos,
la famosa poker face, que algunos consideran esa especie de cara de nada, como se dice, también comunica. Es decir, constantemente estamos comunicando, estamos enviando mensajes, conscientes o inconscientes, pero constantemente emitimos mensajes. Por otro lado, es bidireccional. ¿Por qué? Porque así como nosotros enviamos mensajes al resto de las otras personas nos envían mensajes a nosotros. Y queda en nosotros en cómo interpretamos esos mensajes, si realmente los estamos sabiendo interpretar bien, si les estamos dando una interpretación equivocada, y eso es sobre todo a lo que nos vamos a enfocar ahora en el desarrollo de las charlas. Es también universal, cultural y contextual. Y esto lo pongo todo junto. ¿Por qué? Es universal porque todas las personas de todo el mundo se comunican no verbalmente. Es cultural porque la interpretación de la comunicación no verbal va a ir variando según las culturas, y en esto, por ejemplo, cuando hablamos del análisis de determinados gestos emblemáticos, ya vamos a ir viendo las distintas clasificaciones que se pueden dar, pero voy adelantando esto de los gestos emblemáticos. Los gestos emblemáticos justamente son aquellos gestos que tienen un determinado concepto según la cultura, van variando según la cultura. Si yo levanto el pulgar, por ejemplo, en nuestra cultura vamos a entender que está todo bien. Ahora, en otra cultura tal vez el levantar el pulgar signifique uno o signifique otra cosa. Lo mismo con el signo que nosotros decimos está perfecto, está exquisito, dirían en Francia, zero killers o cero muertes en Estados Unidos, que así es como surge este gesto. En Japón, por ejemplo, este gesto es la moneda, pero después en Turquía o en los países árabes, ese mismo gesto es un insulto. Entonces, fíjense cómo el mismo comportamiento, el mismo mensaje que nosotros estamos enviando con un determinado gesto, dependiendo la cultura en la cual estemos, y eso va a estar vinculado también al contexto, va a ir variando su interpretación. Y es contextual porque la comunicación no verbal no la podemos interpretar aislada del contexto en el cual se desenvuelve, el contexto en el cual se desarrolla, y ya vamos a hablar un poco del contexto y sobre todo del entorno en el cual se da esa comunicación. Tiene también la primacía en las interacciones. Acá vamos a ver también algunos números que se han debatido en la doctrina con relación a en qué porcentaje comunicamos verbalmente, en qué porcentaje comunicamos no verbalmente o comunicamos también de otras formas. Es consciente e inconsciente, algo ya había adelantado, los gestos, los comportamientos de las personas pueden ser tanto conscientes e inconscientes. Y también transmite información variada. Hay mucha información que podemos obtener del análisis de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, entonces, parte del surgimiento de la conducta. ¿Y cómo surge la conducta? Surge a raíz de estímulos, que los estímulos vendrían a ser señales internas o externas capaces de causar una reacción. Es decir, cualquier factor que pueda desencadenar un cambio físico o de la conducta de la persona. Y justamente la reacción va a ser ese cambio producido como respuesta a un estímulo. Entonces, es esencial en la comunicación no verbal que comprendamos esta premisa. Comunicamos siempre como una reacción ante un determinado estímulo. Y la premisa acá va a ser que un estímulo o varios estímulos pueden ocasionar una reacción o varias reacciones. Un estímulo puede ocasionar una reacción, un estímulo puede ocasionar varias reacciones comportamentales en la persona, o varios estímulos pueden alcanzar para ocasionar una simple reacción en la persona o varias reacciones. Partiendo de esta premisa, creo importante también en este momento, a modo de arranque, que empecemos a desmitificar algunas ideas que hay en el Vox Populi, podríamos decir, y también dando vuelta tanto en redes sociales, en libros y demás, lo que se han denominado como los mitos de la comunicación no verbal.
Uno de los primeros grandes mitos es que el 93% de la comunicación es no verbal. Y esto surgió, esto del 93% de la comunicación es no verbal, surgió a partir de la teoría o la regla, se llamaba la regla de Albert Mehrabian. Albert Mehrabian es un psicólogo catedrático de la Universidad de California, que en realidad él no quería, cuando desarrolla estos conceptos de el 93% de la comunicación es no verbal, él no hacía referencia puntualmente a que cuando una persona se comunica con otra, el 93% de ese todo comunicacional es siempre no verbal. En realidad lo sacan de contexto, y en esto solemos caer cuando empezamos a investigar sobre la comunicación no verbal, en este primer mito, de los 3 números. La regla Mehrabian plantea que el 93% de la comunicación en ese momento es no verbal, un 55% es, el 55% es lenguaje corporal, el 38% es, en ese sentido, la comunicación, lo que es la paralingüística. Entonces el 55 más el 38 nos da ese 93% de no verbal. Y solo el 7% de la comunicación sería verbal. Lo que pasa es que en realidad ese estudio que él realizó, ese estudio científico en el cual puso a práctica esto y sacó estas conclusiones, giraban en torno a la experiencia de las personas cuando comunicaban una emoción o un sentimiento. Entonces, imagínense que ese estudio, ¿cómo se hizo? Se juntó a un grupo de alumnos y alumnas de la universidad, con la cual daba clases el profesor Mehrabian, dividió el grupo en 2 y lo que hacía es que uno de los alumnos o de las alumnas decía una emoción, por ejemplo, decía tristeza, decía alegría, y la otra persona tenía que decir qué porcentaje o por qué descifraba que esa emoción era correlacionada con eso que decía. Entonces imagínense que decir solamente una palabra, por supuesto, cómo lo decía, qué comportamiento actitudinal tenía, valía mucho en esa interpretación. Ha salido el mismo Mehrabian a desmitificar esta regla que se ha planteado. También les dejo ahí otro estudio realizado al respecto en el cual se desmitifica. Otro de los mitos tradicionales es que el cuerpo no miente. El cuerpo miente muy bien, y si una persona está capacitada, preparada y se pone en práctica, puede hacer que todo esto que podamos ir viendo nosotros, todo esto que podamos ir analizando, el análisis de los gestos y las reacciones que uno puede tener, las pueda ir controlando. Y podamos pasar de algo que tal vez se tornaba al principio inconsciente, en tomar conciencia de cómo reaccionamos con nuestro cuerpo. Y si sabemos que existen determinados mitos, como por ejemplo el que le sigue de la aversión de la mirada como un signo de la mentira, vamos a poder controlar nuestro cuerpo para engañar a la otra persona. Entonces, ¿el cuerpo no miente? No, el cuerpo en realidad puede mentir. Lo que se ha dicho, sí, es que hay determinadas cuestiones que podemos considerar o valorar para analizar si en ese momento alguna reacción de la persona nos da a nosotros el indicio suficiente para generar esa presunción de que nos está mintiendo. Y nos abra las puertas para poder empezar a indagar al respecto y corroborar esa premisa, esa presunción que tenemos de si la persona está en realidad mintiendo o siendo veraces con nosotros. Otro de los mitos, como bien decíamos recién, es la aversión de la mirada es signo de mentira. Y esto sería cuando uno esquiva la mirada al hablar. Si me hacen una pregunta y yo no miro a la otra persona para responderle, se cree popularmente que la persona me está mintiendo. En realidad hay muchos estudios científicos que demuestran que esto no es así. Hay una gran cantidad de posibilidades por las cuales la persona pueda desviar la mirada o tener esa aversión de la mirada y no mirarnos a la cara. Ahora bien, también puede ser que la persona que nos está mintiendo no nos esté mirando a la cara. Se pueden dar las dos situaciones. ¿Por qué?
porque puede haber algunas otras cuestiones, que la persona tal vez sea tímida, que le dé vergüenza lo que está diciendo, pero en realidad, si lo comparamos de forma exclusiva, no podríamos determinar que siempre la versión de la mirada va a ser un signo de la mentira. Sí puede llegar a ser un indicio que podamos tomar en base al análisis de otros comportamientos de la persona. Incluso hay estudios, como los últimos que están citados acá abajo, que nos dicen que la persona mentirosa hace exactamente lo contrario. Nos mira a los ojos mientras nos está mintiendo. ¿Por qué? Por un lado, porque sabe de la existencia de este mito. Entonces, para poder engañarnos, como decíamos arriba, de que el cuerpo no miente, para poder engañarnos y que el cuerpo mienta, a propósito nos mira a la cara, nos mira a los ojos. Y por otro lado, nos mira a los ojos para poder también interpretar ese mensaje o esos mensajes que nosotros le damos con nuestra comunicación no verbal. Si es una persona que justamente tiene conocimientos en la temática, va a estar constantemente observándonos y analizándonos para saber si nosotros estamos realmente cayendo en esa mentira, siguiendo esa mentira, o no le estamos creyendo. Entonces, más todavía nos van a estar observando. Otro mito que existe, famoso, es el de que rascarse la nariz significa que la persona miente. Cuando uno se rasca la nariz, automáticamente dice, me está mintiendo. Y esto sale en muchos programas de televisión, series, películas y demás. Esto se lo ha denominado, o se lo ha querido denominar como el efecto Pinocho. El efecto Pinocho nos decía que si una persona está mintiendo, le ocasionan en la nariz un efecto en el cual le genera unos picores que tiene que rascarse la nariz. Ese era el efecto Pinocho. Pero, como se verán en los distintos estudios que puse ahí abajo, de Frank, Luke, Ekman, Joe Navarro, son grandes exponentes en la materia, ellos entienden que no existe el efecto Pinocho. Y en realidad, lo que se genera, es decir, en este sentido sería, no existe un comportamiento único que sea indicativo exclusivo del engaño. Es decir, si yo me rasco el codo, si yo me rasco la nariz, me rasco la oreja, o levanto la mano, no significa eso que yo esté mintiendo. Tiene muchísimos significados, como bien veíamos, de las características de la comunicación verbal. Pero tiene también una explicación. Cuando una persona está bajo determinado grado de estrés, incómoda, o determinadas circunstancias que no son gratas, que no le generan un bienestar, ahí se generan determinados picores en el rostro y en otras partes del cuerpo, pero sobre todo particularmente en el rostro. Esos picores, que pueden ser tanto en la nariz, en la oreja, en el ojo, en la boca, en la frente, son los que podemos nosotros observar como signos de que esa persona está bajo un determinado estado de estrés, de incomodidad, de malestar, que a nosotros nos va a dar esa pauta de cuál es el motivo por el cual esa persona está incómoda en la conversación. Tal vez puede estar incómoda porque nos esté mintiendo, pero tal vez puede estar incómoda porque esté cansada, porque esté aburrida, porque no le gusta el tema con el cual estamos hablando, porque sienta algún temor tal vez en el contexto en el que está, y vamos a llevarlo esto a la función judicial. Imagínense, por ejemplo, una persona que es citada a declarar en un juicio, un testigo, una víctima, algún perito, y se sienta frente al tribunal. Ese contexto desconocido, ese entorno en el cual ingresa a una sala de audiencias, con un tribunal, con determinados profesionales, fiscales, defensores, defensoras, y todo lo que eso conlleva. Incluso a veces cámaras de televisión, como hemos visto en algunas jurisdicciones, y periodistas. Eso genera ese contexto que la persona se inmersa en esa situación de malestar. Y el cruzarse los brazos es un signo de negación, ese es otro de los grandes mitos que existe en la comunicación no verbal. Existen diversos motivos por los cuales uno se cruza de brazos. Protección, incomodidad, rechazo, comodidad, frío tal vez en su momento. Es un gesto apaciguador también, que ya lo vamos a determinar qué es esto de los gestos apaciguadores.
puede ser rechazo, miedo, pero incluso, dependiendo del contexto, puede ser que esté fresco el lugar, entonces me cruzo de brazos por tal motivo, puede ser que me cruce de brazos incluso por una cuestión de irrigación sanguínea, si estamos mucho tiempo con los brazos a los costados o con los brazos posicionados de determinada forma, el propio cuerpo va a requerir que nosotros hagamos algún cambio en la posición de nuestros brazos para poder irrigar sangre al resto del cuerpo. Entonces, el cruzarse de brazos no siempre va a ser un signo de negación. ¿Puede ser un signo de negación? Sí, por supuesto. Pero ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? El contexto en el cual se desarrolla, el comportamiento básico o comportamiento base de la persona, que también ya lo vamos a ver como otro de los pilares, pero sobre todo el análisis agrupado de los determinados gestos o determinados comportamientos. No hagamos la asociación de un gesto, un determinado significado. Un conjunto de gestos, un conjunto de comportamientos sí nos pueden llevar a una presunción, a un determinado significado. Y es a eso a donde tenemos que apuntar. Los canales de la comunicación no verbal, esto que les decía que son las determinadas fuentes que nosotros tenemos para poder comunicar. Por un lado, el canal antropométrico, que estaría vinculado a lo que es la apariencia de la persona. La apariencia de la persona es lo primero que genera en el interlocutor esa primera impresión que se tiene sobre nosotros. Cómo estamos vestidos, cuál es nuestro porte, si somos flacos, si somos más gordos, si somos altos, si somos bajos, qué color de pelo tenemos, cuál es el corte de nuestro pelo, si usamos barba, si no usamos barba, y si utilizamos algún elemento decorativo, algún anillo, alguna cadena, la corbata, la ropa. Todo eso forma parte también de la apariencia nuestra. Y es un canal antropométrico. ¿Nos brinda información? Sí, pero sobre todo hace a ese prejuzgamiento que realizamos sobre las personas. ¿Podemos nosotros controlar eso? Sí, por supuesto. ¿Cómo nos queremos ver? Esa es la pregunta que tenemos que realizarnos siempre. ¿Cuál es la imagen que queremos dar? ¿Cuál es esa apariencia que le queremos brindar a la otra persona? Y en base a eso vamos a poder saber qué conductas adoptar, qué determinados gestos utilizar, qué gestos no utilizar, porque también esto se trata de saber qué no hacer para no aparentar determinada circunstancia, para no dar determinada impresión y demás. Acá tenemos que partir de la base que una cosa es lo que se demuestra científicamente sobre la comunicación no verbal. Hay comportamientos, hay conductas que están demostradas científicamente que son causadas por determinadas circunstancias, por determinadas manifestaciones de la persona, personalidades y demás. Ahora bien, hay otras cuestiones que en realidad en la comunicación no verbal son las que más se observan libremente en la internet, en televisión y los medios, que es cómo percibimos nosotros la comunicación no verbal de las personas. Cómo nosotros la percibimos. Pero eso no significa que ese sea el verdadero significado. Que nosotros percibamos que el cruzarse de brazos signifique una postura cerrada, algo negativo, es como nosotros estamos acostumbrados a percibirlo. Pero eso no significa que científicamente esté demostrado que signifique eso. Entonces podemos caer en ese error, en ese sesgo interpretativo que es lo que tenemos que evitar. Otro de los canales de la comunicación es el canal proxémico, que está vinculado a los estudios de las distancias. Acá el principal ponente o que ha desarrollado el término de proxémica ha sido Edward Hall, ya hace varios años. Edward Hall hablaba de los distintos espacios que existen en la persona a nivel comunicacional. Y él, con distintos estudios que realizó en Estados Unidos, de donde es, pudo clasificar los espacios interpersonales midiéndolos por distancia. Y entonces nos hablaba, por ejemplo, que toda persona tiene un espacio íntimo, un espacio personal, un espacio social y un espacio público.
El espacio íntimo, que las personas lo guardan para los seres más queridos, para sus relaciones más físicas. Un espacio personal que uno lo guarda o lo permite, lo avala, para que puedan estar las personas conocidas, familiares, amigos. Un espacio público, que es aquel que se brinda sobre todo, por ejemplo, en estos ámbitos, cuando hay conferencias, cuando hay que charlar con otras personas. Y otro espacio social, que es cuando vamos caminando por la calle y demás, que no tenemos ningún tipo de vínculo con las otras personas. Esas distancias, no me gusta nunca dar números exactos porque hay distintas teorías, pero sobre todo porque va variando mucho dependiendo de la cultura. No es la misma consideración que tenemos en Latinoamérica de un espacio personal al que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, o al que se tiene sobre todo en Alemania, que son personas culturalmente mucho más frías que nosotros, y nosotros somos personas que por ahí, en Latinoamérica, somos un poco más pegotes, podríamos decir. Entonces, autorizamos o avalamos una menor distancia de contacto. Pero a modo de ejemplificación, podríamos ir diciendo que de 0 a 0,50 centímetros, 0,60, 0,70 más o menos, vendría a ser ese espacio íntimo, un espacio personal que iría de 0,60, 0,70 a 1 metro, 1,20 m, luego hasta 3,5 metros el espacio público, y ese espacio social que ya lo dejamos librado a más de 3,5 metros, 4 y demás. ¿En qué nos sirve esto, por ejemplo, en la función judicial? Si nosotros observamos que una persona con la cual nos estamos relacionando, ya sea el ámbito que sea, ya sea que estemos atendiendo una mesa de entradas, ya sea que estemos realizando una entrevista o una declaración testimonial, ya sea que estemos hablando con uno de nuestros compañeros, con una compañera de trabajo, ya sea que estemos hablando con un superior, con una persona de menor grado jerárquico, siempre esa distancia nos va a ir marcando a nosotros también el grado de cercanía, el grado de aptitud también o de apertura que tenemos nosotros a nivel comunicacional, pero también la podemos utilizar para modificar esas situaciones o esas circunstancias de malestar y bienestar que se pueden ir desarrollando. Si nosotros, al ir a atender a la mesa de entradas a una persona, tal vez algún profesional del derecho, que viene a hacernos una consulta, mantenemos una distancia muy extensa, es muy probable que el profesional quiera acercarse tal vez. Si vemos esa reacción, lo que nosotros estamos observando es un interés mayor en la comunicación. Entonces podemos tomar esas dos opciones. O nos alejamos o nos acercamos más para favorecer esa comunicación. Ahora bien, si tal vez estamos atendiendo a una persona que nos quiere pedir algún favor extraño, que no condice con la función judicial, con el condecoro que debemos llevar, es muy probable que rompa ese espacio social y que busque acercarse al espacio personal. Lo que nosotros debemos hacer ahí, por ejemplo, para marcar esa distancia, es volver a ampliar la distancia, volver a dar un paso atrás, generar alguna distancia. Si nosotros, por ejemplo, imaginemos algún secretario, alguna secretaria, a la cual llaman de mesa de entradas y le dicen, hay una abogada, un abogado que quiere hablar con vos. Y sabemos que ese abogado tal vez es bastante amiguista, por así decirlo. Entonces, para evitar o para marcarle un poco esa distancia, ya lo podemos hacer de entrada con estirar el brazo para saludar. Si nosotros cuando nos acercamos estiramos el brazo completamente para saludar, ya estamos estableciendo una distancia. Ahora, si al contrario, la otra persona, por temor o por algún motivo, nos extiende mucho el brazo y nosotros queremos manifestarle una mayor cercanía, podemos, al contrario, llevarnos o acercarnos nosotros cuando le estiramos el brazo, doblando el codo, por supuesto, y pudiendo acercarnos un poco. Distintas cuestiones a tener en cuenta.
En cuanto al canal cronémico, vinculado con el tiempo, imaginemos que son todos los estudios vinculados a cómo comunicamos o qué mensajes brindamos con el uso y el manejo del tiempo. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en la función judicial cuánto tiempo dejamos esperando a un colega sin atenderlo? ¿Cuánto tiempo dejamos una víctima sentada en una silla esperando a que le tomemos una denuncia, a que podamos salir a atender cuál es su consulta? Ese tiempo que nosotros consciente o inconscientemente manejamos es interpretado por la otra parte. Y esa interpretación va a generar también una mala o buena predisposición luego para la comunicación cuando estemos atendiendo a esta persona. Entonces, si nosotros hacemos esperar mucho tiempo a la otra persona, la otra parte puede estar interpretando que en realidad no tenemos interés en salir a atenderlos, no tenemos interés en comunicarnos, o viceversa. Si damos una rápida atención, podemos demostrar todo lo contrario. El canal kinésico, vinculado o ciencia que estudia todos los movimientos corporales, acá podemos meter todo lo vinculado a lo denominado como el lenguaje corporal. El lenguaje corporal en sí se utiliza mucho la terminología. Si queremos ser muy quisquillosos, en realidad no existiría como tal la definición de lenguaje corporal si nos basamos en la definición de lenguaje que nos da el diccionario. Pero si vamos a un concepto amplio de lenguaje, sí podríamos abarcar entonces estos mensajes que damos a través del uso del cuerpo. ¿Por qué es importante la interpretación de la kinésica o del canal kinésico? Porque en base a esos gestos que nosotros realicemos, por ejemplo, vamos a poder estar dando algún determinado mensaje que favorezca o que entorpezca, por lo contrario, esa comunicación, al mismo tiempo que nosotros vamos a poder interpretar cómo está cayendo nuestro mensaje en la otra persona, cómo lo está interpretando, si está a gusto con nosotros, si no está a gusto con este mensaje que le estamos dando, si es proclive tal vez a llegar a alguna solución que le estemos planteando, si está de acuerdo con nuestra propuesta y demás. Ya vamos a ir viendo algunas cuestiones vinculadas a los movimientos. El canal háptico vinculado al contacto físico, todo lo que es el contacto físico con las otras personas. Hay personas que no quieren tener un contacto físico con personas desconocidas, hay personas que toman a bien, por lo contrario. Eso siempre recomiendo en realidad esperar la primera reacción de la otra persona, es decir, veamos cómo se comporta la otra persona para en base a eso nosotros saber cómo comportarnos si queremos realmente tener una buena comunicación. El canal olfativo vinculado a los olores, sobre todo, más allá de los perfumes que uno pueda utilizar y demás, que también están en la comunicación no verbal, lo que nos interesa acá en el canal olfativo es poder percibir si la otra persona, por ejemplo, está transpirando. ¿Cuál es la causa por la cual está transpirando esa persona? Puede ser que tenga calor, perfecto. O puede ser también que sea una reacción fisiológica como respuesta a un estado de malestar que está teniendo la persona en ese momento comunicacional. Ya lo vamos a ver también con los distintos estudios. El canal de lo paralingüístico, vinculado a todo aquello relacionado a los sonidos, los ruidos que se realizan en la comunicación, inclusive los silencios, pausas que utilizamos en oratoria, también comunican. Esos silencios que muchas veces se suelen asociar como que la persona desconoce de una temática y por eso se queda en silencio. No, el silencio también comunica y comunica mucho. Y el canal fisiológico, que son esas acciones fisiológicas involuntarias que realiza la persona. Una pueden ser, por ejemplo, la segregación o también la variación en el ritmo cardíaco, que la persona esté temblando y demás. Que se ponga ruborizada, que se empaladice, o que se ponga blanca, pálida. También
hacen a las reacciones fisiológicas de la persona que tienen sus debidas explicaciones. Vamos entonces a comenzar a hablar de estos 3 pilares para la interpretación de la comunicación no verbal. Ya vimos un poco de qué se trata la comunicación no verbal, empezamos a entender hacia dónde va apuntada en la función judicial, dónde la podemos aplicar en nuestra praxis. Vamos a ver ahora entonces cómo debemos interpretar la comunicación no verbal y por qué, en qué nos vamos a basar. Y en base a eso hay 3 grandes pilares que se suelen utilizar. Uno es entender el funcionamiento del cerebro, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Otro es analizar el contexto en el cual se da esa comunicación no verbal y el comportamiento básico de la persona, que lo vamos a ver a esto el próximo martes, junto también a otras cuestiones más específicas de la función judicial, como por ejemplo la utilización de la comunicación no verbal en las mediaciones y demás, con la empatía, el rapport, etc. El funcionamiento del cerebro, voy a hacer primero la aclaración. El cerebro es un sistema muy complejo, es el órgano más complejo, podríamos decir, de los seres humanos. ¿Por qué? Porque está lleno de interconexiones que van variando, mutando, esas sinapsis que van haciendo las distintas neuronas que van conectando las distintas partes o compartimentos, podríamos decir, del cerebro. Por lo tanto, encasillarnos en cuestiones tan específicas, tan puntuales, es algo que sería pecar tal vez de sencillez, algo un poco chabacano. Entonces, vamos a ir analizando cómo fueron avanzando determinados estudios en la materia del funcionamiento del cerebro, para que nos sirva a nosotros a entender el porqué de determinados comportamientos que tenemos, pero siempre bajo esta premisa. No nos quedemos encasillados en que por un determinado estudio significa taxativamente que ante determinada reacción va a dar un significado puntual siempre en el mismo contexto. No, tenemos que analizar otras series de factores y sobre todo otros pilares que son el contexto y el comportamiento básico de la persona, línea base de comportamientos y demás. Veamos, por ejemplo, uno de los primeros estudios al respecto, conocidos, que es el estudio de Roger Sperry, fue premio Nobel de Medicina, en 1973, él plantea la teoría del cerebro dividido en hemisferios. Esta idea de que el cerebro humano está dividido en 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. No sé cómo lo van a ver en la pantalla, pero imagínense su parte izquierda del cerebro y su parte derecha del cerebro. Tal vez me ven opuesto a mí. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, plantea Sperry, tienen o cumplen determinadas funciones distintas en las personas. Y sobre todo, trabajan motrizmente de forma cruzada. Es decir, el hemisferio derecho se encarga de la motricidad de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo se encarga de la motricidad de la parte derecha de nuestro cuerpo. El hemisferio izquierdo se lo asocia con todo aquello vinculado a la lógica, al razonamiento, a las ciencias, a los sentimientos, pero sobre todo vinculado a la lógica y el razonamiento. En cambio, el hemisferio derecho cumple las funciones vinculadas a las emociones, a la creatividad, al arte, la música, al pensamiento holístico, inclusive esto de interpretar las cuestiones de manera global. Entonces, partía Sperry en estas premisas de decir, si el hemisferio derecho nos habla de, por ejemplo, las funciones de las emociones o de la creatividad, y envía las señales motrices al lado izquierdo del cuerpo, si estamos gesticulando constantemente con la parte izquierda del cuerpo, por ejemplo, la mano izquierda, significaría que estamos siendo o emocionales, o que estamos siendo creativos, que tal vez estamos imaginando, creando algo. En cambio, de viceversa, si estaríamos gesticulando con el lado derecho de nuestro cuerpo, estaríamos siendo más lógicos, más razonales y demás.
Esto es así, pero no tan así también. Uno lo puede corroborar, por ejemplo, en la medicina, cuando uno tiene un ataque cerebrovascular, podrán ver en casos que conozcan tal vez, cuando el ataque cerebrovascular se centra en alguno de los dos hemisferios, afecta la motricidad contraria del cuerpo. Puede ser que afecte varias partes del cerebro y termine afectando distintos lados. Pero lo importante aquí es entender sobre todo los cambios conductuales. Es decir, si yo vengo hablando con la mano derecha y gesticulando con la mano derecha, puede tener distintos significados. Ahora, si de golpe, ante determinada pregunta que se me hace, yo dejo de gesticular con mi lado derecho y empiezo a gesticular con el izquierdo, o hago un solo gesto con la parte motriz izquierda del cuerpo, ahí nosotros tenemos que estar prestando atención a esta teoría. ¿Por qué hubo un cambio en el comportamiento de la persona ante ese determinado estímulo que nosotros le dimos, ante esa determinada pregunta? Eso es lo que debemos analizar. Si observamos eso, vamos a poder entonces partir de ese indicio para establecer nuestra premisa y en base a esa premisa poder ir realizando las distintas conductas que nosotros consideremos oportunas o intervenciones para poder determinar realmente cuál fue el motivo por el cual se produjo ese cambio en el comportamiento de la persona. Continuamos con el estudio del lóbulo frontal. Esto es muy interesante, el estudio del lóbulo frontal y el caso de Phineas Gage. Phineas Gage es un caso muy viejo, de 1848. Esta persona, que es exactamente la que está ahí, que figura, y esa es una imagen del cráneo de él, post-mortem, por supuesto, estaba a cargo de la excavación de determinadas cuevas en Cavendish para la realización de las vías de un ferrocarril. En una de esas explosiones cae un fierro y le atraviesa el cerebro. Lo particularmente le atraviesa de esa forma el lóbulo frontal, el lóbulo que tenemos adelante en el cerebro. Ahí hay una imagen un poco para que se hagan la idea de cómo están divididos los lóbulos en el cerebro, el lóbulo frontal, lóbulo parietal, también tenemos el lóbulo occipital y la espina luego abajo donde está distintas partes como el hipotálamo y demás. ¿Cuál es la conclusión a la que habían llegado en base a este caso? Él, cuando se le atraviesa este fierro, contestaba, no había perdido la conciencia, podía hablar, comunicarse, por supuesto después por cuestiones lógicas del dolor y distintas reacciones, termina desvaneciéndose más adelante camino al hospital. Pero lo que llamó la atención en los médicos que fueron atendiendo luego la evolución de Phineas Gage fueron los cambios en el comportamiento. La motricidad estaba bien, el habla estaba bien y él reconocía a las personas normalmente. Ahora, había un cambio en su cognición, en la toma de decisiones de él. Había también un cambio en el afecto. Había perdido lo que se denomina como la empatía. Había tenido una afectación también para sociabilizar con las demás personas y había perdido sobre todo el control de los impulsos. Había perdido lo que se suelen denominar los frenos inhibitorios, esos frenos mentales que se nos ponen a nosotros para, cuando tenemos que tomar una decisión, no realizar determinada conducta por determinados motivos. Y así, con otros estudios que se han realizado al respecto, se ha llegado a esta conclusión de que las redes que incluyen la amígdala y la corteza prefrontal o el lóbulo frontal proporcionan una interfaz clave entre el afecto y la cognición. Es decir, el lóbulo frontal es la parte del cerebro que mayoritariamente, y vamos a decirlo así, porque hay otras partes que también interactúan, pero mayoritariamente encargado de la toma de decisiones. Sobre todo, cuando observamos, por ejemplo, abusadores sexuales, cuando observamos delincuentes con altos grados de violencia, muy probablemente tengan afectada o lesionada alguna parte del lóbulo frontal.
y esos sean parte de los motivos por los cuales realizan o desarrollan su conducta a nivel científico. Eso es importante también entender. Por otro lado, aparecen los estudios con relación al sistema límbico. Walter Bradford Cannon, de la Universidad de Harvard, en 1914, plantea el síndrome de luchar o huir, que en realidad deberíamos llamarlo el síndrome de luchar, paralizarse o huir, porque son las distintas reacciones que uno puede tomar ante determinados estímulos. Lo que decía Cannon es que nuestro cerebro está preparado para reaccionar ante estímulos de peligro, ante situaciones de estrés, ante situaciones conflictivas que a nosotros nos puedan acarrear algún problema. El cerebro, inteligente, complejo como es, prepara a nuestro cuerpo para poder reaccionar ante esa problemática, para estar preparados para tomar la mejor decisión. ¿Cómo nos va a preparar? A través de distintos cambios homeostáticos, como por ejemplo ha desarrollado luego, y lo vamos a ver, el portugués Antonio Damasio, con la teoría del marcador somático, pero también con determinadas reacciones corporales, determinados gestos o también determinados comportamientos. Por ejemplo, la persona, el cerebro en realidad envía el flujo sanguíneo a las piernas y sentimos entonces que estamos débiles tal vez de brazos para poder prepararnos para salir corriendo o viceversa. Si nos vamos a sentar ante el problema y tal vez vamos a enfrentar el problema, muy probablemente el cerebro lo que haga es enviar una mayor irrigación sanguínea a los brazos para poder enfrentar el conflicto. Por supuesto que esto comenzó siendo, porque Cannon había utilizado como un estudio en animales, en perros y gatos, y veía cómo reaccionaban estos animales con determinados cambios comportamentales y también fisiológicos ante estas situaciones de estrés o de conflictos o peligro para los animales, y luego se lo traspoló a los seres humanos, acarreando este estudio del sistema límbico de la persona, sobre todo con la amígdala. En conclusión, lo que nos plantea entonces que la persona tiene tres formas de reaccionar ante una situación que le genera algún conflicto. Y este conflicto no hablo de que sea algo de vida o muerte simplemente, que podría prepararnos el cerebro, por supuesto, para huir, para enfrentarnos en una lucha o para quedarnos paralizados, sino que también se genera ante situaciones de estrés. Son conflictos internos que uno genera. Tal vez el tener que ir a afrontar alguna cita o citación que tengamos por parte de un juez, de una jueza, de algún superior jerárquico en nuestra función, en nuestro desempeño judicial, genere en nosotros determinado temor. Ese determinado temor va a activar el sistema límbico y vamos a ver cambios en nuestro comportamiento. Tal vez nos pongamos colorados, tal vez empecemos a temblar, se nos quiebre la voz cuando queramos hablar, tal vez empecemos a realizar algún tic que acentuemos en ese momento, o tal vez no, y nos preparemos o nos ayude a nosotros a prepararnos para enfrentar ese problema. ¿Se pueden modificar estas conductas? Sí, lo primero, por supuesto, es entender qué es lo que nos pasa a nosotros cuando entramos en una situación interna conflictiva. ¿Qué nos pasa cuando estamos en un estado de malestar o se nos genera algún contexto diverso y conflictivo para nosotros? ¿Qué sentimos? Empezamos a temblar, se nos quiebra la voz, empezamos a transpirar mucho. ¿Cuál es nuestra reacción? Tomar conciencia de eso para poder luego modificarlo y saber que en realidad es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que está preparándonos para poder reaccionar. Vinculado a esto también está el estudio de la amígdala, sobre todo el que realiza Joseph Ledoux en la Universidad de Nueva York, que básicamente él considera que la amígdala es el centro de control de las emociones. Y él decía, particularmente en uno de sus estudios, que ante el miedo el cerebro reacciona de forma inconsciente. Ante el miedo el cerebro reacciona de forma inconsciente. Y la amígdala lo que hace, ese punto rojo que pueden ver en la imagen, que en realidad tenemos una amígdala de cada lado del cerebro,
bien en la estructura del hipotálamo, en el centro, lo que hace es, ante una situación de amenaza, incidir en la percepción de esa amenaza, el aprendizaje sobre esa amenaza, memorizar también en nuestro cerebro cómo reaccionamos ante esa determinada situación y en la reacción o el comportamiento que nosotros tengamos. Entonces, ante una determinada amenaza nueva, la amígdala va a estar atenta para percibir la amenaza y aprender luego, en base a esa reacción o comportamiento, cuáles son sus consecuencias, ya sean positivas o negativas. Ahora bien, ante las consecuencias negativas, la amígdala es lo suficientemente capaz de memorizar esa conclusión. Ante una determinada amenaza, ¿cómo fue que nos sentimos la última vez y qué pasó? Y lo que genera en el cerebro es emitir los mismos cambios homeostáticos, fisiológicos, los mismos cambios comportamentales, para que nosotros, ante esa nueva percepción del peligro o de una amenaza, podamos recordar qué había pasado la última vez, cómo reaccionamos esa última vez y qué pasó, y podamos entonces tomar nuestra mejor decisión. Otro de los estudios centrales, en base al estudio del cerebro, es el de Paul MacLean, otro científico de Estados Unidos también, de la Universidad de Yale, que él hablaba de la teoría del cerebro triuno, o cerebro triúnico también ha denominado. Que básicamente él lo que dice es que el cerebro humano vendría a estar compuesto de 3 cerebros, por así decirlo, o 3 capas en el mismo cerebro, que tienen distintas funciones, pero que a su vez se interrelacionan entre sí. Una primera capa, que sería la inferior, la normal o básica, que es lo que él denomina como el cerebro reptiliano, que se encarga de las cuestiones vinculadas a las reacciones ante el instinto de supervivencia. La persona, ante determinado estímulo, esa información que nosotros percibimos a través de los distintos sentidos, nos genera a nosotros una información. Esa información primero aparece en el cerebro, o pasa por el cerebro reptiliano, por este cerebro básico. Si es una circunstancia de vida o muerte, si es una circunstancia de supervivencia, automáticamente el cerebro reptiliano va a enviar ya un mensaje de reacción al cuerpo para que podamos sobrevivir. Imagínense, si yo estoy hablando acá y de golpe toco algo que se esté prendiendo fuego, no hace falta que yo mire que me estoy quemando, sienta que me estoy quemando, genere la emoción de dolor y razone de cómo hacer para dejar de sentir esa emoción. No hace falta, automáticamente de supervivencia retiramos la mano. Lo mismo pasa entonces en estos casos. En cambio, si no es una cuestión de supervivencia, la información sigue viajando y va a la segunda capa del cerebro, plantea Paul MacLean, que es el cerebro límbico, que aquí es todo aquello que había también desarrollado Walter Bradford Cannon con su sistema límbico, y que vendría a estar vinculado a las emociones. ¿Qué emoción sentimos en base a esa percepción que tenemos de la información? Y también, en ese estado, el cerebro va a enviar un mensaje al cuerpo para que actúe de determinada forma. Por eso se lo suele denominar al sistema límbico o al cerebro límbico, según la postura de Paul MacLean, como el santo grial de la verdad, porque realmente uno reacciona dejándose llevar por las emociones y no por el razonamiento. Realizamos un comportamiento corporal que no fue razonado, que fue inconsciente justamente por la emoción que sentimos en ese momento. Pero también el sistema límbico se encarga de las respuestas automáticas, que eso también puede darnos alguna explicación de por qué una persona que siempre realiza una misma conducta, cuando vuelve a tener algún estímulo similar o análogo, en un determinado contexto, más allá de que cambie el contexto, vuelve a tener esa conducta de forma automática. Es lo primero tal vez que nos dice, la primera reacción corporal que tiene, y uno dice, ¿por qué está teniendo esa conducta tan rápido? En realidad es un comportamiento ya automatizado
en el cerebro. Tampoco razonaba. Y por último habla Paul MacLean de la capa superior, la neocorteza o neocórtex, que es la encargada de las funciones vinculadas al razonamiento de la persona. Es decir, donde nosotros ahí tomamos realmente las decisiones para poder decir algo. ¿Cuál es el planteo entonces que uno se puede hacer acá, o la hipótesis que uno puede entender en materia de comunicación no verbal? ¿Qué tiene más importancia, lo que digo o lo que hago? Si digo algo y mi cuerpo está exponiendo lo contrario a lo que estoy diciendo, si yo digo sí o digo no, pero en mi cuerpo estoy demostrando justamente la conducta contraria, ¿a qué tenemos que prestar atención? ¿A lo que está diciendo la persona con las palabras, que la pudo razonar, que la pudo pensar, que lo pudo modificar? ¿O a lo que está emitiendo con el cuerpo, que si no guarda la congruencia verbo corporal, es decir, si no guarda congruencia con lo que estamos diciendo, se supondría que muy probablemente haya sido lo que se conoce como un desliz corporal. Así como están los deslices verbales, cuando a uno se le escapa una frase que tal vez no quería decir, existen los deslices corporales. Y la ciencia los explica en base a cómo funciona el cerebro, y estas son las teorías que se han encargado de demostrar los por qué ante estas situaciones. Por supuesto que con esto no quiero decir que ahora, siempre que haya una incongruencia verbo-corporal, sea porque la persona nos esté mintiendo. No, vamos a partir de vuelta a la misma premisa, hay que entender el comportamiento básico de la persona y el contexto. Tenemos que ir analizando esto. Voy rápido, así vamos cerrando por el día de hoy. Vinculado a esto aparece lo que denominé hoy al principio como gestos apaciguadores. Gestos apaciguadores, también la doctrina lo suele llamar adaptadores, como le dice Paul Ekman, el psicólogo de Estados Unidos, muy reconocido en la temática, sobre todo por sus estudios en materia de microexpresiones y expresiones faciales, pero también se lo han denominado como comportamientos apaciguadores, como así lo nombra Joe Navarro, ex agente del FBI en Estados Unidos, que se encarga de instruir en cuántico a los cadetes del FBI con relación a la comunicación no verbal en la función, por supuesto, investigativa, en la función policial propiamente dicha. Los gestos apaciguadores vendrían a ser pequeños comportamientos, pequeños gestos, conductas que desarrollamos cuando estamos bajo una situación de estrés, cuando estamos bajo una situación de malestar, de ansiedad también. Es decir, cuando estamos bajo estrés, cuando estamos ansiosos por realizar algo, nuestro cuerpo inconscientemente envía señales, nuestro cerebro inconscientemente envía señales al cuerpo que se ven plasmadas en determinados comportamientos. Existen una gran variedad de gestos o comportamientos apaciguadores o adaptadores. En la imagen, por ejemplo, vean el acomodarse el pelo, el moverse las uñas, el cruzarse de brazos, el tocarse tal vez alguna parte del cuerpo, el sonarse los dedos, el acomodarse algún anillo. Incluso se ha visto mucho el falso juego del falso anillo. Hay personas que se tocan como si tuviesen un anillo y no lo tienen, el acomodarse el reloj constantemente, o cuando vamos a entablar una comunicación con una persona, esta persona viene caminando, saca el celular, lo que digo ahora un gesto apaciguador moderno, con la tecnología, saca el celular, aprieta el botón, lo mira, lo deja y sigue caminando. ¿Qué estuvo viendo? ¿Vio algo o en realidad fue un gesto apaciguador inconsciente del estrés que estaba sintiendo o del malestar que estaba sintiendo en ese momento puntual? ¿Para qué nos va a servir observar los gestos apaciguadores? Para poder justamente analizar eso. Si la persona está en un estado de bienestar o no, si está pasando por algún estado de estrés determinante, si está pasando por algún estado de incomodidad. Y a nosotros nos va a servir sobre todo, por un lado, para tratar de controlar nuestros gestos apaciguadores. Una vez que los observemos, poder ponerles un freno a esos gestos apaciguadores. Pero por otro lado, observar en la otra persona cómo viene percibiendo nuestro mensaje. ¿Está de acuerdo
esa persona con el mensaje que le estamos dando? ¿Está de acuerdo con nuestra postura? ¿Está creyendo lo que le estamos diciendo? Pongámonos, por ejemplo, ahora en la función judicial, en el rol de un juez, de una jueza, que está escuchando una declaración testimonial de una víctima y empieza a observar constantemente gestos apaciguadores. ¿Qué percibe desde ese rol la persona? ¿Qué estarían percibiendo ustedes? ¿Son conscientes de por qué está realizando esa persona esos comportamientos? ¿Son conscientes de por qué esa persona realiza eso? ¿O uno se deja llevar por los prejuicios y dice, no, se está constantemente rascando la cara, me debe estar mintiendo? Y en realidad estamos haciendo una interpretación errónea, cayendo en este sesgo de los mitos de la interpretación. Eso es importante. Pero sobre todo también nos va a servir a nosotros cuando queramos ver reacciones en la otra persona. Por eso les pongo este juego nuevamente del estímulo-reacción. Si le damos un estímulo a la persona, como por ejemplo alguna pregunta determinada o algún gesto que realicemos, observemos cuál es la reacción que tiene esa persona. Si en esas reacciones realiza algún gesto apaciguador o no. Un poco entonces yendo rápido, lo que decía Antonio Damasio, que hoy hablábamos del marcador, de la hipótesis del marcador somático, que planteaba que la toma de decisiones depende o está guiada, dice él en su libro, por cambios homeostáticos sutiles o evidentes que el cuerpo genera, y se actúa en respuesta a estímulos que mayoritariamente son inconscientes. El libro en el cual empieza a desarrollar Antonio Damasio esta teoría se llama El error de Descartes. ¿Por qué? Porque justamente plantea que Descartes, este filósofo, hablaba de la división del cuerpo y el alma. Y lo que demuestra Damasio con sus estudios científicos es todo lo contrario, que el cuerpo no lo podemos dividir totalmente del alma, que siempre el cuerpo va a estar reaccionando constantemente, vinculado a lo que estemos sintiendo en ese momento, a la emoción que estemos pasando o atravesando en ese momento y demás, y se va a ver reflejado con cambios homeostáticos sutiles o evidentes. Cuando hablamos de cambios homeostáticos, estamos hablando de cambios fisiológicos de la persona, que empieza a transpirar, que empieza tal vez a rascarse, que empieza tal vez a rascarse la cara, a temblar y demás. Se pone ruborizado, se pone pálido, etc. Ya llegando entonces al final, para concluir un poco con los estudios que hay con relación al funcionamiento del cerebro vinculado a la comunicación no verbal, hay un estudio bastante moderno y muy interesante sobre la unión temporoparietal del hemisferio derecho. Unión temporoparietal del hemisferio derecho, como pueden observar en la imagen. Rebecca Saxe y Pascual Leone plantearon, con determinados estudios, ahora vamos a ver bien el estudio, que la unión temporoparietal del hemisferio derecho está involucrada en el razonamiento sobre las decisiones de los demás. Decisiones de los demás. Y se activa esta parte del cerebro cuando pensamos qué piensan los demás, pero no cuando razonamos sobre los acontecimientos físicos o demás razonamientos que no requieren de mentalización. Esos razonamientos, lóbulo frontal, ya lo hemos visto. Ahora, hay una parte específica del cerebro que se activa solamente cuando razonamos sobre las decisiones de los demás. Vamos a verlo con el ejemplo propio de este estudio. El estudio de ellos consistió en dos grupos de personas a los cuales se les contaba una historia. La historia era, Teddy y su hermano gemelo Freddy trabajan en un laboratorio de química. Cuando Teddy le sirve café para los dos, Freddy le pide que le ponga azúcar al suyo. Junto a la cafetera hay un recipiente con un polvo de color blanco etiquetado como tóxico. Teddy, que cree que ese polvo es una sustancia tóxica, que algún otro científico había dejado en el lugar, le pone dicha sustancia al café de Freddy, de su hermano gemelo, y se lo entrega, pensando que era un elemento, una sustancia tóxica. Freddy toma el café con la sustancia y en realidad resultó ser azúcar, por lo tanto a su hermano gemelo no le pasó nada. Ahora, mientras se le contaba esta historia, a un grupo de personas que se analizaba, se les bloqueó
con, por supuesto, intervenciones controladas de magnetismo, se les bloqueó la unión temporoparietal derecha. Y al otro grupo de personas, nada. Y se les preguntó cómo valoraban la conducta de Terry, ese primer hermano que sirvió pensando que era un elemento tóxico, una sustancia tóxica. Equivaliendo el 1 como totalmente correcta o el 7 como totalmente reprochable. Y en ese parámetro, ¿cómo lo valoraría? El grupo, por supuesto, que no tenía ninguna afectación en la unión temporoparietal, afectación, por supuesto, tercerizada, valoraba como totalmente reprochable, entre 6 y 7, la conducta del hermano gemelo. Ahora bien, aquellas personas que recibían ese estímulo que les bloqueaba la unión temporoparietal derecho, tendían a resolver entre 3 y 4. Es decir, no lograban valorar negativamente la conducta desplegada por el gemelo. Y esto demostró que una alteración en la unión temporoparietal derecha atenta contra el juicio de valor. Y fíjense qué importante este estudio en materia judicial, que constantemente estamos realizando juicios de valores. Y no hablo solamente desde el rol de jueces, uno puede llegar a tener desde la función de la judicatura, que por supuesto que mayoritariamente están realizando juicios de valores y análisis del derecho, sino que también nosotros constantemente desde cada uno de nuestros roles, de cada una de nuestras funciones, realizamos juicios de valores que afectan nuestra función diaria. A determinada persona no la creemos, a determinada persona no la queremos por tal motivo, por tal juicio de valor que realizamos, entonces le damos una atención distinta, tal vez de menor calidad y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, sí, para finalizar y ya dar por cerrada la jornada de hoy, el famoso estudio de las neuronas espejo. Tan conocido este tema de las neuronas espejo, que fue desarrollado por el neurocientífico italiano Giacomo Risolati con su equipo de la Universidad de Parma, que en otras cosas lo que hizo es demostrar que existen determinadas neuronas en el cerebro que se activan tanto cuando una persona ve una acción correspondiente a lo que esa misma neurona codifica ante esa determinada acción cuando lo realiza. Es decir, son las neuronas que se encargan a nivel motriz de que cuando observamos una determinada conducta, nuestro cerebro la interprete como si nosotros la estuviésemos realizando a esa conducta. Y de acá surge todo el tema de la empatía y que vamos a desarrollar el próximo martes puntualmente con el rapport. De por qué hay personas que son empáticas, por qué hay personas que son menos empáticas o que consideramos que son apáticas. Justamente por el funcionamiento de estas neuronas. Personas que tienen más neuronas espejos, personas que tienen afectadas las neuronas espejos y demás. Pero son las neuronas espejos las encargadas de que nosotros, al observar tal vez el sufrimiento de una determinada persona, sintamos también ese sufrimiento como nuestro. Incluso hasta generan que podamos tal vez llorar cuando observamos el sufrimiento de otra persona, el sufrimiento de un perro, de un gato, o cuando observemos tal vez que a una persona la están agrediendo físicamente y a nosotros nos genere rabia, ira, bronca y querramos salir a defender a esa persona. Todo eso se vincula con las neuronas espejo. Les dejo esta última imagen que después la van a poder ver detalladamente cuando pasemos el PDF. Esta imagen está sacada del propio libro de Giacomo Risolati con Sinigaglia, uno de sus colegas en el estudio, en el cual plantea o colorea cuáles son las zonas donde se encuentran estas neuronas espejos que se activan. Fíjense que en rosa podemos ver el sector del lóbulo parietal que se activa durante la realización de las acciones, pero también durante la observación de esas mismas reacciones por otra persona. Es decir, si yo estoy sufriendo un dolor, se me activa esa parte del cerebro, pero si veo el dolor en el otro, también se activa esa parte del cerebro con las neuronas espejo.
En color amarillo plantea el sector del lóbulo frontal, donde se activan las mismas condiciones experimentales, mismas circunstancias, y esos dos sectores juntos forman lo que él denomina el sistema de las neuronas espejo. Hasta acá, alguna pregunta, alguna consulta que quieran realizar, algún comentario. Ya después, la próxima clase, la próxima charla del martes, vamos a estar viendo los otros dos pilares y cuestiones más particulares del rapport, de la interpretación de los gestos conscientes, inconscientes, sobre todo en mediación y otras cuestiones vinculadas a las funciones judiciales. Pero considero que esto es fundamental, primero, partir de la base de que cuando estemos realizando algún análisis del comportamiento de la otra persona o estemos sacando nuestras conjeturas, tengamos en cuenta esto, para poder interpretar efectivamente el mensaje de la otra persona y sobre todo para poder adaptar nuestro comportamiento al comportamiento que consideremos oportuno para emitir ese mensaje que queremos transmitir. Es muy importante la comunicación no verbal para poder llegar efectivamente con el mensaje. Así como la oratoria hace o es un conjunto de herramientas, a mí me gusta hablar de la oratoria o conceptualizarla como un conjunto de herramientas que utilizamos para poder transmitir un mensaje de forma eficiente. La comunicación no verbal viene a formar parte de esta oratoria también en estos casos, cuando estamos transmitiendo algún mensaje. Ahí estoy leyendo algunos mensajes de agradecimiento, les agradezco yo a ustedes el estar presentes. Si quieren realizar alguna pregunta, algún comentario, por supuesto, bienvenido sea. En el peor de los casos, si desconozco alguna temática, no les voy a mentir, les voy a ser sincero, y sí me voy a comprometer a estudiarla y poder traerles una resolución para la próxima charla del día martes. Bien. Agradecemos entonces a Pablo. La verdad que lo felicitamos por la exposición tan clara y que no solamente ayuda a nuestros afiliados y al judicial a una mejor realización de su trabajo como servidores públicos que somos, que es a lo que en definitiva apunta el sindicato, a formar buenos servidores públicos, sino que también para todos aquellos que nos hayan escuchado y no sean judiciales, da otra idea del contexto en el cual nos enfrentamos día a día. Así que, la verdad, felicitaciones nuevamente, Pablo, es una gran exposición. Y bueno, los esperamos nuevamente el martes próximo a las 18 horas. Para todos aquellos que hoy no hayan podido tener el tiempo para ver la exposición de hoy en vivo, digamos, nosotros próximamente la vamos a subir en nuestro canal de YouTube para verla y reverla, porque la verdad que es de mucha ayuda y de material de estudio. Y bueno, nos veremos el próximo martes a las 18 horas. Ya publicaremos de vuelta el flyer con la dirección de Zoom y con el horario de vuelta a 18 horas. Y bueno, agradecemos a todos y a todas aquellas que hayan participado y los esperamos en la próxima.